Buques portacontenedores que han desconcertado a los expertos. Descubre la fascinante historia detrás de estos intrigantes portacontenedores que han dejado perplejos a los expertos por años. Número 1. Marine Sulphur. La Marine Sulphur Queen fue un barco mercante que desapareció misteriosamente en febrero de 1963, mientras navegaba hacia Texas con una carga de azufre. Se dice que la tripulación nunca llegó a su destino y el barco nunca fue encontrado, lo que llevó a especulaciones sobre su desaparición. Durante décadas, la desaparición de la Marine Sulphur Queen ha sido motivo de especulación y debate, sin que se hayan encontrado respuestas definitivas. Muchas personas se preguntan qué pudo haber ocurrido con el barco y su tripulación. A pesar de las investigaciones realizadas, el misterio sigue sin resolverse y la desaparición de la Marine Sulphur Queen continúa siendo uno de los mayores enigmas marítimos de la historia. Número 2. El Ourang Medan. El Ourang Medan sigue siendo un enigma marítimo que ha fascinado a muchas personas a lo largo de los años. Según varias fuentes, este barco fantasma supuestamente se hundió en aguas de las Indias Orientales holandesas o en el Océano Pacífico. Se dice que en junio de 1947, los barcos estadounidenses City of Baltimore y Silver Star, navegando por el estrecho de Malaca, recibieron una señal de socorro del Ourang Medan. Sin embargo, la veracidad de los hechos y la existencia misma del barco siguen sin confirmarse. La leyenda del Ourang Medan continúa siendo un enigma marítimo, y aunque no podamos desentrañar todos los enigmas, su historia sigue intrigando a aquellos que buscan lo inexplicable en los vastos horizontes del mar. Número 3. El Lady R. El incidente del Lady R, ocurrido en la base naval de Simonstown, Sudáfrica, en diciembre de 2022, generó tensiones diplomáticas, ya que el buque de carga ruso transportaba carga militar y se vio envuelto en acusaciones de cargar suministros sudafricanos para la conquista de Ucrania. A pesar de no encontrarse pruebas, el misterio y la controversia siguen rodeando a este buque de carga de bandera rusa construido en 2004 en Turquía. Aunque su puerto de registro es Astrakhan, Rusia, su historia está rodeada de misterio y controversia. A pesar de no encontrarse evidencia de que Lady R transportara equipo militar en apoyo a la invasión rusa, el incidente sigue siendo un enigma en la historia reciente. Número 4. MV Derbyshire. El MV Derbyshire era un buque portacontenedores británico que se hundió en 1980 en el mar de China Meridional, con la terrible pérdida de toda su tripulación de 42 personas. De hecho, este naufragio es uno de los mayores desastres marítimos en la historia británica y ha desconcertado a los expertos durante décadas debido a las circunstancias enigmáticas que rodearon el incidente. Se dice que el barco, con más de 294 metros de longitud y transportando más de 150,000 toneladas de mineral de hierro, partió de Canadá con destino a Japón en septiembre de 1980. Sin embargo, desapareció a las pocas semanas de su salida en medio de un tifón en el mar de China Meridional. Sin duda, este naufragio ha generado muchas especulaciones a lo largo de los años, pero pese a los esfuerzos de investigación, la causa exacta del hundimiento es un misterio. Número 5. El SS Waratah. El SS Waratah fue un barco de pasajeros y carga que se construyó en 1908 en Inglaterra. Se dice que realizó varios viajes exitosos entre Europa y Australia, pero en su viaje de regreso a Europa en 1909 desapareció, misteriosamente sin dejar rastro. A bordo iban 211 pasajeros y tripulantes, incluyendo mujeres y niños, y nunca se encontraron restos del barco ni de sus ocupantes. Desde entonces, se han llevado a cabo numerosas expediciones para intentar localizar el barco, pero hasta ahora no se ha tenido éxito. El misterio de su desaparición ha generado diversas teorías, desde naufragio hasta presencia de extraterrestres. A pesar de los años transcurridos, este caso sigue siendo objeto de interés y especulaciones por parte de investigadores y entusiastas de lo paranormal, ya que su destino sigue siendo un enigma sin resolver y tal vez nunca se descubra la verdad detrás de su misteriosa desaparición. Número 6. SS El Faro. El buque de carga estadounidense SS El Faro estaba tripulado por marinos mercantes de Estados Unidos. Fue construido en 1975 por Sun Shipbuilding and Dry Dock Company como Puerto Rico. Luego fue renombrado Northern Lights en 1991 y finalmente El Faro en 2006. El 30 de septiembre de 2015, a las 2 de la mañana, El Faro partió de Jacksonville, Florida, con destino a San Juan, Puerto Rico. Llevaba 391 contenedores, 294 remolques y automóviles y tenía una tripulación de 33 personas. Pero trágicamente, el 1 de octubre de 2015, el barco se perdió en el mar, junto con toda su tripulación, después de adentrarse en el ojo del huracán Joaquín. A pesar de los esfuerzos de búsqueda, el barco nunca fue recuperado
y su hundimiento sigue siendo un recordatorio sombrío de los riesgos que enfrentan los marinos en alta mar. Número 7. El Cheongchong-gang. El Cheongchong-gang, un barco de carga de Corea del Norte, ha sido objeto de especulaciones y misterio durante años. Se sospecha que ha estado involucrado en actividades inapropiadas con el traslado de artefactos, sustancias y otros materiales inapropiados. En 2013 fue capturado en el Canal de Panamá con una carga de artefactos escondidos bajo toneladas de azúcar, lo que generó un escándalo internacional y reveló las operaciones clandestinas de Corea del Norte en el comercio marítimo. Desde entonces, ha seguido siendo objeto de controversia, con informes y avistamientos en diferentes partes del mundo y sospechas de que sigue participando en actividades inapropiadas. A pesar de los intentos por rastrear sus movimientos, el barco sigue siendo un enigma en el ámbito marítimo. Gracias por ver este video. Hasta la próxima. Buques portacontenedores que han desconcertado a los expertos. Descubre la fascinante historia detrás de estos intrigantes portacontenedores que han dejado perplejos a los expertos por años. Número 1. Marine Sulphur. La Marine Sulphur Queen fue un barco mercante que desapareció misteriosamente en febrero de 1963, mientras navegaba hacia Texas con una carga de azufre. Se dice que la tripulación nunca llegó a su destino y el barco nunca fue encontrado, lo que llevó a especulaciones sobre su desaparición. Durante décadas, la desaparición de la Marine Sulphur Queen ha sido motivo de especulación y debate, sin que se hayan encontrado respuestas definitivas. Muchas personas se preguntan qué pudo haber ocurrido con el barco y su tripulación. A pesar de las investigaciones realizadas, el misterio sigue sin resolverse y la desaparición de la Marine Sulphur Queen continúa siendo uno de los mayores enigmas marítimos de la historia. Número 2. El Ourang Medan. El Ourang Medan sigue siendo un enigma marítimo que ha fascinado a muchas personas a lo largo de los años. Según varias fuentes, este barco fantasma supuestamente se hundió en aguas de las Indias Orientales holandesas o en el Océano Pacífico. Se dice que en junio de 1947, los barcos estadounidenses City of Baltimore y Silver Star, navegando por el estrecho de Malaca, recibieron una señal de socorro del Ourang Medan. Sin embargo, la veracidad de los hechos y la existencia misma del barco siguen sin confirmarse. La leyenda del Ourang Medan continúa siendo un enigma marítimo, y aunque no podamos desentrañar todos los enigmas, su historia sigue intrigando a aquellos que buscan lo inexplicable en los vastos horizontes del mar. Número 3. El Lady R. El incidente del Lady R, ocurrido en la base naval de Simonstown, Sudáfrica, en diciembre de 2022, generó tensiones diplomáticas, ya que el buque de carga ruso transportaba carga militar y se vio envuelto en acusaciones de cargar suministros sudafricanos para la conquista de Ucrania. A pesar de no encontrarse pruebas, el misterio y la controversia siguen rodeando a este buque de carga de bandera rusa construido en 2004 en Turquía. Aunque su puerto de registro es Astrakhan, Rusia, su historia está rodeada de misterio y controversia. A pesar de no encontrarse evidencia de que Lady R transportara equipo militar en apoyo a la invasión rusa, el incidente sigue siendo un enigma en la historia reciente. Número 4. MV Derbyshire. El MV Derbyshire era un buque portacontenedores británico que se hundió en 1980 en el mar de China Meridional, con la terrible pérdida de toda su tripulación de 42 personas. De hecho, este naufragio es uno de los mayores desastres marítimos en la historia británica y ha desconcertado a los expertos durante décadas debido a las circunstancias enigmáticas que rodearon el incidente. Se dice que el barco, con más de 294 metros de longitud y transportando más de 150.000 toneladas de mineral de hierro, partió de Canadá con destino a Japón en septiembre de 1980. Sin embargo, desapareció a las pocas semanas de su salida en medio de un tifón en el mar de China Meridional. Sin duda, este naufragio ha generado muchas especulaciones a lo largo de los años, pero pese a los esfuerzos de investigación, la causa exacta del hundimiento es un misterio. Número 5. El SS Waratah. El SS Waratah fue un barco de pasajeros y carga que se construyó en 1908 en Inglaterra. Se dice que realizó varios viajes exitosos entre Europa y Australia, pero en su viaje de regreso a Europa en 1909 desapareció, misteriosamente sin dejar rastro. A bordo iban 211 pasajeros y tripulantes, incluyendo mujeres y niños, y nunca se encontraron restos del barco ni de sus ocupantes. Desde entonces, se han llevado a cabo numerosas expediciones para intentar localizar el barco, pero hasta ahora no se ha tenido éxito. El misterio de su desaparición ha generado diversas teorías, desde naufragio hasta presencia de extraterrestres. A pesar de los años transcurridos, este caso sigue siendo objeto de interés y especulaciones por parte de investigadores y entusiastas de lo paranormal.
ya que su destino sigue siendo un enigma sin resolver y tal vez nunca se descubra la verdad detrás de su misteriosa desaparición. Número 6. SS El Faro. El buque de carga estadounidense SS El Faro estaba tripulado por marinos mercantes de Estados Unidos. Fue construido en 1975 por Sun Shipbuilding and Dry Dock Company como Puerto Rico. Luego fue renombrado Northern Lights en 1991 y finalmente El Faro en 2006. El 30 de septiembre de 2015, a las 2 de la mañana, El Faro partió de Jacksonville, Florida, con destino a San Juan, Puerto Rico. Llevaba 391 contenedores, 294 remolques y automóviles y tenía una tripulación de 33 personas. Pero trágicamente, el 1 de octubre de 2015, el barco se perdió en el mar, junto con toda su tripulación, después de adentrarse en el ojo del huracán Joaquín. A pesar de los esfuerzos de búsqueda, el barco nunca fue recuperado, y su hundimiento sigue siendo un recordatorio sombrío de los riesgos que enfrentan los marinos en alta mar. Número 7. El Chong Chong Gang. El Chong Chong Gang, un barco de carga de Corea del Norte, ha sido objeto de especulaciones y misterio durante años. Se sospecha que ha estado involucrado en actividades inapropiadas con el traslado de artefactos, sustancias y otros materiales inapropiados. En 2013 fue capturado en el Canal de Panamá, con una carga de artefactos escondidos bajo toneladas de azúcar, lo que generó un escándalo internacional y reveló las operaciones clandestinas de Corea del Norte en el comercio marítimo. Desde entonces, ha seguido siendo objeto de controversia, con informes de avistamientos en diferentes partes del mundo y sospechas de que sigue participando en actividades inapropiadas. A pesar de los intentos por rastrear sus movimientos, el barco sigue siendo un enigma en el ámbito marítimo. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.